Vamos a dar comienzo. Hoy finaliza el mes de la Biblia. Hoy estamos a 26 de septiembre y hoy hacemos el cierre. Así que vamos a comenzar los domingos anteriores, siempre con una trivia, pero esta vez lo vamos a hacer un poco diferente, ¿verdad? Porque queremos hacer como si fueran danzas. Así que estén listos. Igual los hermanos que nos acompañan en... Escuche con detenimiento. Fue proverbista y también predicador. Fue un poeta sabio y también un gran escritor. ¿Quién es? Rose dice que Salomón. ¿Quién más tiene otra contestación distinta de ella? Es Salomón. Muy bien, Rose. Estás al día. Y eso lo podemos encontrar, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Que todo lo que hagamos siempre lo fundamentemos por medio de palabras. En Primera de Reyes 4, del 26 al 30, fue Salomón. Primera de Reyes, del 29 al 32. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura en su corazón como la arena que está en la orilla. Era mayor la sabiduría de Salomón que de todos los orientes y de toda la sabiduría de los egipcios. Amén, amén. Vamos para la segunda. Jesús un nombre le dio y algunas veces fuerte amonestó. A 3,000 almas salvaron cuando un sermón predicó. ¿Quién fue? Ustedes están. Pedro, sí, fue Pedro. Muy bien, Rosy y Gloria, que sé que las dos están juntitas ahí, ellas se consultan y hablan, sí. Y los hermanos de Zoom, sí, fue Pedro. Y eso lo podemos encontrar en Mateos 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre toda roca edificaré mi casa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y añadieron aquel día 3,000 personas. Poderoso, ¿verdad? Qué poderoso es la palabra del Señor. Así que vamos a tener la oración de iluminación, ¿verdad? Para el maestro que va a tener a cargo la clase de esta mañana. Así que le pedimos a nuestra hermana Michelle que nos dirija en la misma. Oremos. Gracias, Dios, por un día más de vida, por el privilegio y la oportunidad de poder llegar a tu casa libremente, Señor, en paz, en seguridad y con la confianza de que podemos celebrarte y podemos separar un tiempo para ti con gozo y con agradecimiento. Te pido por este culto que vamos a llevar a cabo hoy y más particularmente por la clase bíblica, Señor, que seas tú en medio de nosotros y tu Espíritu Santo iluminándonos, Señor, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro espíritu a recibir tu palabra, Señor, a entenderla, a obedecerla, Señor, y a seguir extendiendo ese mensaje de esperanza y de amor que es tan necesario que sigamos extendiendo en todo lugar que estamos. Te presento de manera particular al Maestro, Señor. Llénalo de ti desde la cabeza hasta los pies, Señor, y que seas tú a través de él llevándonos, Señor, por esa palabra para entender, para comprender y para descubrir, Señor, tantas verdades eternas que tú quieres seguir revelándonos. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos con el nuevo expositor, la lección número 2, que se titula Celebrad con entusiasmo, y se encuentra en 2 de Samuel 6, versículos del 1 al 5 y del 14 al 19. El texto áureo dice: David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda la clase de instrucciones de madera de haya, con arpas, con salterios, con panderos,
con flautas, con címbalos. Poderoso. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora vamos a dejar a nuestra hermana Arsenia Díaz con la clase de esta mañana. Siéntase en libertad de hacer las preguntas que tenga que hacer, todas las contestaciones, al igual a los hermanos que están conectados bajo la plataforma Zoom. Siéntase en la libertad si tiene que hacer preguntas o comentarios. Nuestra hermana Michelle está a cargo aquí de la plataforma Zoom. Ella gustosamente va a traer, ¿verdad?, lo que usted quiera aportar a la clase. Así que esto es parte, ¿verdad?, del crecimiento espiritual como creyentes que tenemos que desarrollarnos. Así que, hermana Arsenia, Dios te utilice con poder y estemos prestos para recibir palabra de Dios. Bendiciones. Buenos días, amados hermanos. Bendiciones de lo alto. Vinimos a bendecir y a ser bendecidos. Porque a la vez que nosotros como iglesia estamos reunidos, es para tener un mismo fin, que es alabar a Dios y bendecir su nombre. Así que muchas gracias a nuestra hermana Jocelyn por la introducción y vamos a darle comienzo, ¿verdad? De una manera en que regularmente comenzamos leyendo la lección. Y esta lección, como dijo la hermana, se encuentra en 2 de Samuel 6, del 1 al 5, y los versos 14 y 19. Esperamos que esta clase de hoy, como todas, nos convoque, ¿verdad?, a esa reflexión profunda desde nuestro corazón, ya que a nivel de nosotros ir estudiando las clases anteriores, hemos visto que lleva una secuencia en la que nos está indicando cómo nosotros trabajar más eficientemente con la palabra y que sirva de aliciente y de enseñanza para nuestras vidas. Así que voy a pedir a nuestro hermano, venga por acá, hágame el favor, a usted. Le voy a pedir que usted nos lea la lección de hoy. ¿Usted la tiene ahí marcadita? Vamos a leer Reina Valera. Hermanos, que el Señor les bendiga. 2 de Samuel versículo 6, del 1 al 5. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que le acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios. Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas
y címbalos. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así, con júbilo y sonidos de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró una ventana y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo el pueblo en el nombre de Jehová de ejércitos. Después repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, un pan a cada uno, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Palabra de Dios. Le damos las gracias a nuestro hermano Edgar, que nos leyó la palabra. Y vamos a continuar con nuestra clase de hoy, hablando del impacto espiritual que estas enseñanzas bíblicas traen a nuestras vidas. David hace los preparativos para transportar el arca y es muy interesante la iniciativa que David toma para alabar a Dios sobre todas las cosas. Un agradecimiento, una entrega. Es lo primero que hizo, convocar al pueblo, a su ejército. Y eso nos muestra a nosotros en qué lugar de su corazón tenía David a Dios. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gloria que pase por acá para leer los primeros versos que son del 6, Primera Samuel 6 del 1 al 4. Dios les bendiga, hermano. La lectura de los versos del 1 al 4, como bien leyó nuestro hermano Edgar, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres, y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que lo acompañaba, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y mientras se llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. En el análisis de la escritura dice que desde los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel adoraba en la tienda del tabernáculo. El pueblo peregrinó y movió la tienda de lugar en lugar durante su travesía por el desierto. Después de entrar en la tierra de Canaán, la ubicó en el santuario que se encontraba en Silo. No se sabe a ciencia cierta qué pasó con la tienda, que bien pudo haber sido destruida en alguna de las batallas contra los filisteos. Una de las funciones de la tienda del tabernáculo fue albergar el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios de Israel. El arca había sido un trono portátil para el Dios de Israel, a quien los humanos no podemos ver de manera natural. Durante el tiempo de Moisés y Josué, el pueblo llevaba el arca por doquiera iba, pues ella representaba la temible presencia divina.
Dado que el arca era sagrada, debía transportarse de acuerdo con las regulaciones estipuladas en Éxodo 25, 12, 14. Tocar el arca indebidamente era peligroso. Podía desembocar en la muerte de quien lo hiciera. El texto que nos ocupa comienza narrando cómo David consolida su ejército, que le acompañaba en la tarea de trasladar el arca del pacto a Jerusalén. David, junto a sus valientes, sacan el arca de la casa de un hombre llamado Abinadab y la colocan sobre un carro nuevo. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiando el carro nuevo. El problema es que esta no era la manera estipulada de transportarla, según las enseñanzas bíblicas. Se supone que fuera transportada a pies por sacerdotes que debían tomarla por las varas que la pasaban de lado a lado. Gracias, mi hermana. David, en su buena voluntad de lo primero que hizo cuando consolidó su reino, fue transportar, sacar el arca de donde la habían conservado, cuidándola una familia, un padre con sus 2 hijos, y llevarla en carreta. Dice que a Dios no le agradó. Y David se dio cuenta porque murió uno de los jóvenes que estaban transportando la carreta. Luego, en el segundo intento que David hace para llevar el arca a Jerusalén, allí le construyó una carpa, y esa convocatoria que tuvo con el pueblo era que todos estaban en la disposición de adorar a ese Dios todopoderoso. El caso es que al David darse cuenta el error que cometió, nos dice la palabra que ya la llevaron correctamente porque convocó a los levitas, y no solamente sabemos que fueron los levitas, sino que iban con una alegría inmensa llevando esa arca al lugar que él tenía destinado para que el pueblo y toda esa jurisdicción se uniera a esa adoración fervorosa, ya que cuando nosotros adoramos, esto tiene que estar unido a nuestro intelecto y a nuestra voluntad, y es una entrega al que está sentado en el centro de nuestra alma. Ya ustedes saben que David, Dios lo tenía un concepto muy alto. David hablaba con su alma porque él tenía a Dios entronado en su corazón. Hablaba con su alma: alma mía, alaba a Jehová. Así, al que te dio la vida y vino a ser morada en ti, a quien tengo sentado en mi trono, en mi corazón. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Judy que tenga, por favor, la segunda parte de los versos del 5 al 16. Buenos días, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Leemos: David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Así, con júbilo y sonidos de trompeta, David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. Cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y a ver al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Análisis de la lectura. Ahora bien, este primer intento de llevar el arca de Jerusalén a Jerusalén fracasó porque se ignoró el procedimiento prescrito para transportarla.
El arca se movía en la carreta. Usa la tocó y murió en el acto. No debemos entender este triste evento como el acto de un Dios sanguinario y vengativo, ya que esa no es la imagen divina que encontramos en el Antiguo Testamento. Más bien, debemos tomar el texto como una advertencia solemne sobre los misterios divinos. El Antiguo Testamento presenta el arca como un artefacto especial que solo podía ser manejado de acuerdo con los preceptos divinos. Moverlo de manera inadecuada era peligroso, como podemos ver una y otra vez en el relato bíblico. Después de dejar por 3 meses el arca en casa de un hombre llamado Obed-Edom, David decidió hacer un segundo intento para traerla a Jerusalén. En este caso, David asumió un papel sacerdotal, ofreció sacrificios y vistió un efod de lino, prenda usualmente asociada con el sacerdocio. Como referencia adicional, lea Éxodo 20:12 y pues todos los demás que dice ahí. Una vez más, David danzó frente al arca al son de una variedad de instrumentos musicales. Interesantemente, Mical, la esposa de David, quien era hija de Saúl, menospreció a su esposo por bailar en público. En el versículo 20 explica su reproche, pues entendió que durante el baile David se había expuesto delante de la gente, es decir, que partes de su cuerpo habían quedado desnudas ante los esclavos. David respondió a sus reproches indicando que seguiría bailando para humillarse ante el Dios que la había exaltado. Amén. Pues luego de ese segundo intento de David, que solicitó, pidió a los levitas que fueran ellos los que cargaran el arca en su hombro, acontece que la euforia de él, la alegría era tan grande que él comienza a bailar y como ustedes saben que lo adoraría porque él se extasiaba nada más de contemplar la naturaleza y la grandeza de Dios y cómo él vivía en esa meditación de noche y de día con ese Padre. Por lo tanto, él no quería violar nada que no le agradara al Señor. Así que con esos levitas que eran cantantes, que por familia se reconocían que eran músicos, o sea que ellos llenaban todos los requisitos para una alabanza a profundidad a nuestro Padre Dios. Lo segundo fue que los levitas sacerdotes llevaban el arca y para el día de hoy a nosotros se nos convoca a que somos sacerdotes y sacerdotisas y llevar ese tabernáculo en nuestros hombros con responsabilidad. Y una de ellas, de estas responsabilidades es venir acá a nuestra iglesia, convocar a nuestros hermanos, a los que aún no le conocen, que como sacerdotes y sacerdotisas tenemos una responsabilidad. Los versos de Hechos, capítulo 15. En el primer verso, nosotros vemos que hay una situación con Pablo y Bernabé que tuvieron que viajar a Jerusalén para amonestar a unos hermanos judaizantes que estaban enfrascados en que los hermanos gentiles que se convirtieron hicieran todos los rituales de Moisés, se circuncidaran. Y Pablo y Sila tuvieron una discusión bien grande con ellos, porque realmente en el libro de Hechos trae cuando Dios dice que reedificaría el templo
para estos tiempos. O sea que lo que está pasando con David es una enmarcación de lo que iba a suceder en estos tiempos. Pues hoy nosotros somos esos gentiles que hemos aceptado a Cristo y que tenemos que tener la seguridad en quién hemos creído. Por lo tanto, dentro de todo esto, vemos la experiencia de gozo que tuvieron los apóstoles y aquellas personas que estaban en el aposento alto, que fue una celebración grandiosa cuando ese Espíritu Santo se derramó en los tiempos postreros. Así es que la adoración es algo, ¿verdad?, que nosotros debemos llevar 24/7 en nuestro corazón. ¿A quién tengo yo de prioridad en mi vida? Mateo 16:21 nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y detrás de ese tesoro que tenemos, nosotros seguimos y nos dejamos ir. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya nosotros hemos desvinculado muchas de estas motivos de adoración hacia nuestro Señor. Así que, ¿dónde tengo yo sentado? ¿En qué tabernáculo? ¿Dónde yo tengo a mi Señor? Sabemos que el tabernáculo, según la lección de hoy y según la Biblia, es una caja de madera que contenía, al parecer, las tablas de la ley, en la que estaba grabado el decálogo santuario, que era portátil, era de los hebreos. Eso fue cuando Moisés, que el Señor escribió los mandamientos en esa tabla de piedra, y para ellos significaba la presencia divina de Dios depositada en el lugar santísimo del tabernáculo. Al principio del templo de Salomón, allí estaba ese tabernáculo donde había un lugar santo y un lugar santísimo. Ya el lugar santísimo está en la Biblia, en los Antiguos Testamentos, pero ya en el Nuevo Testamento no es el lugar santísimo en sí, sino que ya donde Dios habita es en cada uno de nosotros. Así es que vamos a pedirle a nuestra hermana Susan que pase por acá. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer desde el 17 al 19 y después la explicación. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Cuando David acabó de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, un pan a cada uno, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. En la explicación, en el análisis, aquí. La celebración concluyó con la llegada del arca a una tienda construida específicamente para albergarla. Una vez más, es sorprendente que un hombre como David,
quien no era parte del linaje sacerdotal, presentara sacrificios y ofrendas ante el altar. Del mismo modo, es David quien bendice al pueblo, otra función sacerdotal al finalizar el evento. La actividad terminó cuando David repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno le dio pan, un pedazo de carne y las tortas de pasas. Y se fue todo el mundo, cada uno a su casa. Gracias, mi hermana. Pues esta clase nos está llevando a nosotros a considerar en qué estatus estaba David. Y vemos como ahí él ejerció una función sacerdotal. Incluso tenía una vestimenta que a mí me tuvo curiosidad. Yo no sé si alguno de ustedes sabe lo que es el éfod. Dice que David tenía el éfod puesto. Y a mí me causó mucho. Yo lo busqué, hasta lo anoté aquí, pero lo que me pueda recordar, el éfod es una túnica sin manga que tiene unas hombreras a los lados con las 12 tribus. Y esa túnica también tiene bordada los nombres de las tribus, pero es azul y va encima de otra túnica que él tiene, que esa sí es manga larga, y que estaba ejerciendo una función sacerdotal que fue admitida. Yo entiendo que a Dios le agradó que él lo hiciera y al pueblo también, porque se lo disfrutaron. Pero Mical no estaba en sintonía con lo que estaba pasando. Y la ropa que David tenía, de alguna manera, como él estaba adorando con la cabeza, con las manos, con los pies, con todo el cuerpo, pues la ropa no se sabe para dónde se fue. La cuestión es que ella no entendía esa manera de adoración. Pero por otro lado, yo estuve indagando y leí que el pueblo de Israel, cuando se desvió de los caminos, estaban usando efod, estaban usando ropa parecida como la que David tenía. Pero ya eso iba dirigida a adorar otros dioses. Me dio mucha pena porque el pueblo de Israel se confundió tanto que ya no se distinguía de los filisteos y de ellos. Y en cuanto a la adoración, dice que tenían la diosa Afrodita, que era un dios, era el hombre y la mujer, eran dos dioses, pero que eso tenía que ver con el erotismo y que la vestimenta que ellos usaban no eran tan cuidadas como la que usaban los sacerdotes, que a propósito Dios instruyó a que ellos se cuidaban de estar completamente vestidos, porque detrás de esa celebración a esos dioses había orgías, y era que ellos no cuidaban para protegerse en cuanto a que su cuerpo no estuviera visible. Yo sé que Mical eso no era lo que le preocupaba, de que nada de eso, pero sí entiendo que era para ella incomprensible lo que estaba pasando. Así es que es muy importante esta clase que nosotros estamos haciendo domingo tras domingo, porque nos abren los ojos y nos hacen ver con más claridad cómo nosotros tenemos que bendecir a Dios a través de la alegría, porque dice que Dios nos dice que ante el Creador, el cual es bendito por los siglos, el Señor nos ha llamado, ¿verdad?, por nuestro nombre, porque nos ha creado para
para nosotros rendirle a Él homenaje, honor, bendiciones, bendecirlo. Que ellos habían cambiado la verdad de Dios, dice en Crónica, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y aquí es que va Isaías 43, 7 nos dice que 43, 7, todos los llamados de mi nombre son para gloria mía, y los he creado y les formé y los hice. Entonces la religiosidad es un quehacer, es una experiencia de continuidad, pero no es lo real. ¿Qué es religiosidad? A ver si alguien tiene esa definición de la religiosidad. ¿Algún hermano que tenga la respuesta de religiosidad? Mano Rey. Manito Rey. Mi hermano. La paz de Dios sea con todos y con todas. Esto de la religiosidad, ¿verdad? Es un tema interesantísimo. Podríamos hacer una cuanta reflexión sobre eso. Pero esto de la religiosidad es cuando la forma de adoración o de rendir culto se convierte en más importante que al que rendimos culto. Y me parece interesante cuando reviso la lectura que la queja de Mical es que David se vio como desvergonzado. Es como si hubiera sido una vergüenza su exposición. Y dice más, en otra versión dice que hasta las sirvientas le vieron el trasero. Así que mire cómo ella juzga la forma de adoración dentro del parámetro de la religiosidad que ella podría tener, ¿verdad? Es muy importante porque eso va bien a tono, ¿verdad? Con el mensaje de esta mañana. Pero esa religiosidad, cuando los fariseos pensaban que su forma, su ley y todas las interpretaciones de su ley eran más importantes que el Dios al que adoraban. Sí, gracias, hermano. También religiosidad es algo que nosotros acostumbramos, es como un quehacer, es como algo diario, que se torna como en un hábito, para mí que son similares. Así es que tenemos que saber entonces en qué altar nosotros estamos adorando. Que no sea un altar equivocado. ¿Qué tengo dentro de mí? ¿Cuál es mi retroalimentación? ¿Verdad? Aquí pues menciona diferentes sitios donde yo puedo, de donde yo me puedo retroalimentar. Por ejemplo, me voy a las megatiendas, que eso pues, es algo que no es que lo estamos, ¿verdad?, menospreciando, porque en un momento pues hay la necesidad de ir, pero que a veces cogemos esto como un escape a nuestras vidas. El mundo cibernético, ¿verdad? Muchas veces nos enfocamos en la casa, en los hijos, en el esposo, a quién tenemos, cuál es nuestra religión en este sentido, ¿verdad? Yo le voy a pedir al hermano Víctor que nos ponga un visual que yo le traje esta mañana, porque el Señor pide que a quien nosotros tengamos en nuestro corazón sea a su presencia, que siempre nosotros estemos recordándonos de Él siempre y que no ocupe más nada el lugar que Él tiene que ocupar en nuestros corazones. Así que este visual trata de pruebas que Dios pone. Y en este caso nos podemos traer a Abraham e Isaac.
Judea, 2100 antes de Cristo. Isaac, ven a comer. Yo tenía piernas como las tuyas. Padre, déjame ayudarte. ¿Crees que me estoy volviendo viejo para esto? Dáselo a tu madre. Abraham, Aquí estoy. toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Llévalo a la tierra de Moria, al monte que yo te mostraré, y ofrécelo allí en holocausto a mí. Holocausto. Sacrificio. Isaac. Isaac. ¿A qué distancia está Moria? 3 días de viaje. Eso si nuestro señor lo soporta. Amo, ¿puedo ayudarlo? No, no puedes. Paz sea contigo, querida esposa. Paz sea contigo.
Padre, ¿por qué sacrificamos? Sacrificamos por obediencia. Así adoramos. Quedaos aquí con el asno. Mi hijo y yo iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos aquí. Amo. ¿Qué? Padre, heme aquí, hijo. La leña y el fuego están aquí, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios proveerá para sí el cordero. Él proveerá. Padre, estamos listos. Padre. 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 Padre, ¿qué estás haciendo? Padre, no. Dios, Dios. Isaac, tú eres el sacrificio. ¿Por qué? Padre, ¿por qué? Porque Dios dijo que debo sacrificar a mi único hijo, a quien amo y confío en él para que te levante de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él prometió. Él prometió.
heme aquí. No extiendas tu mano contra tu hijo. No le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo de mí. Isaac. Isaac, mi muchacho, mi hijo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Padre, mira. Nombraremos este lugar. ¿Cómo lo nombraremos, Padre? El Señor proveerá. ¿Qué significa? Significa en el monte del Señor se proveerá siempre. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En esta experiencia que pasó Abraham, quisiera ver alguna reacción en cuanto a por qué él se sometió a ese llamado, a ese pedido que Dios hizo. Alguien que pueda tener una respuesta ante este visual que hemos acabado de ver. ¿Qué ustedes creen la razón por la que Dios le pidió a Abraham su único hijo? La hermana Águeda. Creo yo que la palabra del Señor nos enseña que lo que debemos tener es obediencia a Dios. Y el Señor prefiere más la obediencia que los sacrificios. Cuando Abraham pasó por mi esposo se puso a llorar porque es bien sentimental. Porque él dice, yo no podría hacer esto. Yo digo, pues, pero como quiera que sea, la Biblia nos enseña que esta clase es de la alabanza y en esa forma él le dio la honra y la alabanza que el Dios Todopoderoso se merece. Señor les bendiga. ¿Alguien más? Víctor. Muy bien, Víctor. Hermano, que el Señor les bendiga. Yo opino que Dios sabe probar a los suyos y era una muestra de Dios probar cuán fiel podemos ser hacia Él. Y yo comentaba con Iri ahora mismo que además de demostrar fidelidad a Dios, Abraham mostró cuánto ama a Dios sobre todas las cosas, que puede dar todo lo que tenga a causa de Dios. Definitivamente el amor que Abraham le tiene a Dios era una cosa increíble. Mana Michelle, ¿tiene algo que agregar? Ya que tiene el micrófono ahí en tus manos. Bueno, creo que definitivo es una prueba quizá de Dios, una oportunidad quizá que Dios le dio a Abraham de demostrar ese amor, esa fidelidad y esa obediencia. Así que concuerdo con los hermanos.
cada uno de ustedes ha tenido una respuesta muy acertada, porque verdaderamente la línea es esa. Ver la obediencia que nosotros tenemos a Dios, el amor y ese anhelo de nosotros pues tener ese corazón dispuesto a hacer lo que Él nos pida. De alguna manera podemos ver que Abraham tuvo que pasar la prueba de adorador. Nosotros somos adoradores. Y él tuvo que pasar la prueba de adorador. Dios le cumplió la promesa de darle un hijo y Dios quería que él mismo, porque cuando Dios nos pone a prueba a nosotros, es para nosotros mismos darnos cuenta de en qué lugar nosotros tenemos a Dios y nuestra manera de vivir, que las examinemos. Así que, ¿en qué lugar tenemos de nuestro corazón como rey entronado a Dios? Nosotros sabemos que hubo una guerra espiritual allí en el cielo por un trono. Y ese trono todavía Satanás hoy lo quiere, que es el trono donde Él está sentado en nuestros corazones. Y esto trajo esta situación en que Dios está mirando en qué lugar de nuestro corazón nosotros lo tenemos a Él. Porque se trae la historia de Israel, que se dejó ir, que se confundió con los filisteos de tal manera que no se podía saber cuál era el filisteo ni cuál era el israelita. Pero hoy, ¿cuántos dioses nosotros tenemos en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas que nos quitan el tiempo de Dios? El tiempo que tenemos que darle a Dios. Así que nos envolvemos muy fácil. Y esas son las estrategias que usa el enemigo para que nosotros poquito a poco nos vayamos deslizando, porque como no va pasando nada, doy un paso y hago algo que no está en obediencia y no pasó nada, doy el otro y sigo por ahí. Y cuando yo vengo a ver, en tremendo problema estoy con el Señor. Así es que de esta manera Dios quiso saber si Isaac ocupaba el lugar de él en el corazón de Abraham. Si somos capaces de que si Dios nos da un hijo, somos capaces de dárselo, de devolvérselo, pero aunque sea con dolor de nuestros corazones. Pero también estamos, para mí, un poco engreídos con ese Dios que nos lo da todo y que muchas veces el servicio a Él es a regañadientes y a veces cuando se pueda. Y no solamente el servicio a Él, sino esa entrega que Él nos pide. Dice que estaba dispuesto Jesús a venir aquí a la tierra y Dios a dar su hijo por nosotros. Tenemos que saber lo que nosotros amamos, a quien amamos, hasta dónde le vamos a amar a Él, que debe ser hasta el último momento de nuestras vidas. Y ya cuando ya Abraham tenía el cuchillo para asesinar a su hijo, ahí fue que Dios entonces le dijo, detente. No fue, y para mí que no estaba pensando, Señor, voy a hacer esto, y con el cuchillo ahí, no. Él obedeció, tenía fe de que Dios proveería, y esa es la promesa de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene tantos nombres: Salvador, Dios con nosotros, Jehová Jireh, ¿verdad? Díganme algunos ustedes ahí. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué nombre usted le daría a Dios? ¿Qué nombre de Dios? El shalom del Señor, la paz. Ajá. Otra persona, perdamos el miedo, hablemos que Dios está con nosotros y está en nosotros y nos empodera. Exactamente. Tenemos que ser adoradores y adoramos con la palabra. Cuando el culto comienza, nosotros venimos a la iglesia y desde que entramos en la clase bíblica ya estamos adorando
No es la primera parte, ni la segunda, ni la tercera. Seguimos orando. Porque esta es la forma de nosotros conectarnos con Dios. Hay unos adoradores que Dios ha preparado. Ananías en los tiempos de Crónicas, que era un adorador que tenía un tono que el Señor le había dado. Y él dirigía el grupo de los cantores y dirigía a los que tocaban las arpas, los instrumentos. Y así cada uno de nosotros, como somos musicales, tenemos dones también. Miren los niños, cuando los niños oyen música, ¿quién le ha enseñado a ellos a bailar? Y desde que están de meses, usted ve que no pueden aguantar la música. Y esa es una manera tan especial y tan exquisita de alabarle, porque Dios nos hizo adoradores. Y la música está dentro de nosotros. Hasta en el viento uno se disfruta, el airecito, como que uno siente la lluvia, los pájaros. Todo esto es una cosa maravillosa, hermosa lo que Dios ha hecho. Pero tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para poder conectar. Bien, así es que David, como sabemos, fue fuertemente amonestado por su esposa. Ella demasiado eufórico. Él estaba viviendo una experiencia maravillosa. Estaba adorando con todo, alababa con sus manos. Era músico. Con sus labios gritaba, con sus pies no lo contenía, con todo su cuerpo danzaba. Así que lo explica en el Salmo cuando dice: los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Alábale con todo tu ser. Ya estamos conectados al Creador. Ya Jesús, por medio de la cruz, nos hizo libres para adorar. En esta iglesia nosotros necesitamos ya tener como ese enfoque de que cuando venimos a adorar es con todo el corazón ya volcado en esto. Se habla de la música. Hay diferentes vertientes en las iglesias. Hay muchas maneras de adorar a Dios en silencio, en meditación, con diferentes órganos, como aquí que había órgano y guitarra y piano. Ya esa era música anglosajona. Pero si vamos al Caribe, por lo menos en República Dominicana, meten guira, tambor y acordeón a todo lo que da. Y en diferentes sitios, bongo, dependiendo del estilo de ese país caribeño. Nosotros en ese sentido, pues, estamos bien receptivos a la música, ¿verdad? A la música viva. Bien, así que no vamos entonces a tener pendiente que la alabanza a nuestro Dios es una honra que Él merece, es un reconocimiento. Nosotros somos cristocéntricos. Dios nos está trayendo la memoria, la adoración que debe ser llena de gloria ante quien estamos. Hay que darnos cuenta de la enorme provisión y su nombre que tiene mensajes diferentes: Salvador, Jehová, sanador, poderoso. Así que tenemos acceso a ese Dios omnisciente que conoce todo de nosotros. Y es un homenaje que nosotros le damos a Él como criaturas creadas por Él. Y está con nosotros, que nunca, nunca, nunca dejará de ser. Así es que damos gracias al Señor porque nos ha traído hoy una clase de adoración, una clase en la que nos está diciendo que no nos limitemos cuando tengamos que levantar nuestra mano. Esta mano aquí indica rendición, como cuando alguien dice: me rindo, me rindo. El movimiento de nuestro cuerpo indica alegría. La cabeza, nos va a conmover la cabeza. Usted está contagiando a otros también, porque muchas veces nosotros somos visuales y hay cosas que a uno le agradan. Y aquí en nuestra iglesia tenemos que, yo diría, pero un poco con esa tradición que nosotros aprendimos y ser más emotivos, darle más
loor y gloria a Dios, no tener temor de gritar un amén, de un aleluya, de lo que nos salga después que sea para alabar a Dios. Así es que vamos a tener entonces la oración por las ofrendas y oramos. Santísimo Dios, te damos gracias, oh Señor, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres, Señor, quien está en medio nuestro, porque tú, oh Padre, y porque podemos, Señor, entender que tú eres el dador y que todo te lo debemos a ti, que tú eres nuestro creador. Señor, gracias por esas ofrendas que han sido colectadas. Bendice a todos nuestros hermanos, a los que pudieron ofrendar, a los que de alguna manera no pudieron hacerlo, pero tú, Señor, continúa proveyendo para que podamos también dar de lo mucho que tú nos das, pero sobre todo que sea nuestro corazón en alabanza y adoración a ti. Bendice, Señor, esta ofrenda en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestros libros y vamos a tener la oración final. Y la podemos leer todos en voz alta. Buen Dios, estamos delante de tu presencia para pedirte perdón por las divisiones que han logrado nuestras iglesias. Hemos dejado que nuestras preferencias personales impidan la unidad de la iglesia. Perdónanos, Señor, y enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.